Buenas tardes. Muchas gracias, Susana, en primer lugar, por la invitación, a la facultad por recibirme en este precioso lugar. Yo voy a hablar en español, voy a traducir del español chileno a un español muy lento para que ojalá me puedan entender. Y un poco contarles lo que es hacer arquitectura en Chile y de qué manera enfrento el desarrollo de arquitectura en una ciudad pequeña de Sudamérica. Surco, como oficina, yo la formé cuando aún era estudiante. De alguna manera, en el lugar donde yo crecí, en el lugar donde yo estudié, se construye, pero solo se construye. Y creo que podemos estar de acuerdo en la distinción entre construcción y arquitectura. Había mucha construcción, pero no había arquitectura. Por lo tanto, creía que había un lugar donde nosotros, los arquitectos, podíamos decir algo, donde todavía no se había dicho nada. En ese sentido, siendo estudiante, ir a decirle a alguien, voy a ser tu arquitecto, era un poco presuntuoso, por decirlo de alguna manera, y le pongo un nombre a la oficina, invito a mi hermano y a un amigo que también era estudiante a que se reuniera conmigo, de tal manera que pareciéramos una oficina de 3 personas trabajando, que nunca habíamos hecho nada y que no sabíamos lo que era la realidad de la arquitectura afuera. Sin embargo, siempre estaba esto de que somos un país en desarrollo, ni siquiera, no podría decir subdesarrollado, sino en vías de, por lo tanto, es un país donde se está construyendo. Lo importante ahora era ver cómo se podía hacer arquitectura. En ese sentido, la arquitectura en Chile sigue siendo prescindible. En Chile se necesita el arquitecto alguna vez para firmar un documento ante el ayuntamiento y esa es la importancia, hasta ahí llega la importancia de la arquitectura en Chile. Por lo tanto, lo que ustedes ven de la arquitectura que se hace en Chile y que llega a ustedes por publicaciones, de verdad tiene un doble valor a partir de esas condiciones en las que se trabajan. La pregunta, por tanto, era ¿por qué no se hacía arquitectura? Y la cruda realidad se encargó de responder rápidamente una vez empezamos a hacer arquitectura en la oficina. El tema es que yo aquí no vengo a dar pena, a decir que estamos mal y en una crisis permanente, sino de qué manera la oficina trasciende a la pobreza cultural, social o al ambiente desarquitecturizado y esas constricciones no se ven reflejadas de una manera peyorativa en la arquitectura. Por lo mismo, y para poder mostrarles a ustedes de qué manera hago arquitectura en la oficina, es que aparece esta frase, márgenes de acción, porque si alguna condición en particular tiene la arquitectura en Chile, son unos márgenes de acción que nos condicionan desde la configuración territorial hasta las circunstancias en las cuales nosotros operamos. Entonces, entender estas condiciones de alguna manera van a ayudarnos a entender de qué manera hacemos arquitectura. Algo que me parece fantástico fue hacer la relación a escala entre Chile y Portugal. Y lo que ustedes tienen a su derecha es exactamente la misma zona que nosotros le llamamos zona central de Chile. Es exactamente la misma distancia. Arriba tendremos Santiago, se los voy a mostrar después, y abajo tendremos Concepción. Pero tiene exactamente el mismo ancho y tiene exactamente el mismo largo que donde yo trabajo, que es el Valle Central de Chile. Después hacia arriba va a estar el desierto, el norte de Chile, y hacia abajo la Patagonia, el sur de Chile, que son esos paisajes espectaculares que ustedes ven detrás de esas obras que se publican y que ustedes pueden ver en las publicaciones. Comencé a hablar rápido, un poco más rápido, voy más lento.
Volviendo a los márgenes de acción. La cordillera de los Andes, que es lo que ustedes ven a la derecha, tiene 180 kilómetros de ancho, que es aproximadamente, contando la cordillera argentina y la chilena, que es aproximadamente lo que mide Portugal en algunas zonas. Tanto la cordillera en un lado como el Océano Pacífico, que es el océano más grande del mundo, se transforman en dos barreras importantes para Chile, por lo tanto, se constituyen como márgenes territoriales para nosotros, lo cual casi antropológicamente tenemos los chilenos una condición insular, somos una isla en el continente y más aún en el mundo. No es lo mismo cuando yo digo que llego a Madrid, que llego a Portugal de Chile, lo entienden como si yo viniera de Japón o de Australia, de dónde viene y qué está haciendo acá de Chile. No es lo mismo que decir que se viene de Argentina, hay otra condición, y esa condición de alguna u otra manera nos cualifica como sociedad. Después está el hecho de entender que también estamos al margen en el sentido de que si Chile ya es un país que vemos lejano, la ciudad en la que trabajo yo, que es Linares, que ni siquiera es Talca, donde está la universidad, desaparece en el mapa. Yo creo que ustedes no conocerían Linares si es que yo no paso por aquí. Bueno, esa es una segunda condición. Una tercera condición es el margen que tenemos para accionar, los límites que tenemos para accionar, que por lo que hemos ido conversando son un poco parecidos a lo que pasa acá. Presupuestos muy escasos, condiciones culturales y sociales también que no se dan hacia la arquitectura, no se requiere arquitectura, lo que se requiere siempre es una construcción. No existe una economía de medios por elección. Yo no elijo que las obras sean pobres y sencillas. No tengo más medios, por lo tanto son con esos medios con los que tengo que operar de mejor o peor manera, ya lo dirán ustedes. Después están los márgenes personales, que también de alguna manera, aunque sea psicoanalíticamente, van a caer en la obra. Márgenes personales que van desde mi déficit atencional, mi dislexia, no podía subir aviones hasta los 27, 28 años, que significaba no poder salir de esa cosa que ya era una isla como país. Por lo tanto, cuando yo miraba arquitectura, la arquitectura que se estudia, la arquitectura canónica, la miraba en libros. Sin embargo, la arquitectura que yo podía tocar o con la que yo me crío son este tipo de construcciones, que viajando de Madrid a Porto me di cuenta que en el espacio rural de ustedes también se dan construcciones bastante parecidas a esto. Trabajar con muy pocos medios, con una relación que tienen con el lugar, cómo las fuerzas de los apretes, de los martillos, se ven reflejadas en una obra tan sencilla que no está hecha por arquitecto y que es una construcción. No quiero jamás decir que es arquitectura, pero al menos es una construcción. Después está el hecho de dar márgenes a las cosas. La mayoría de las obras que yo les voy a mostrar jamás tuvieron un encargo. No había un encargo previo hecho por un cliente. De ninguna manera eran atractivos como tal. Muchas veces el cliente jamás se imaginó que requería arquitectura y yo voy donde él y le digo, tú necesitas un proyecto de arquitectura. Al contarlo puede sonar incluso ridículo ir a decirle a alguien que necesita arquitectura, pero sin embargo voy a intentar en el proyecto de poder contarles cómo esto se hace realidad. Después está lo de marginar. No sé si aquí se entiende lo de marginar económicamente, el margen económico de un negocio, el profit. Todos y cada uno de los proyectos que se van haciendo en la oficina van acumulando un aprendizaje que se vuelve en experiencia. Esa experiencia permite con muy poco dar liebre por gato. No sé si se entiende acá lo de dar gato por liebre, es que es de alguna manera lo que nosotros tratamos de hacer. Cuando nos están pidiendo gato o cuando ni siquiera nos han pedido un gato, nosotros entregar una liebre.
Lo de márgenes de acción, aparecía lo de márgenes y los de acción. Lo de acción tiene que ver con que yo no genero para la oficina un manifiesto de cómo yo voy a conducir esta oficina. No hay nada que se presente a priori para poder comenzar un proyecto y siempre está el tema de la acción, del hacer. A medida que iba haciendo arquitectura o haciendo un proyecto, no sé si todavía es arquitectura, pero haciendo proyectos, iba armándose la reflexión. No reflexiono, no hay una gran reflexión previa, sí una reflexión durante el proyecto y una reflexión después, como mirando hacia atrás. Pero la reflexión es una reflexión muy básica, muy parecida a la actitud que tienen esos constructores de estas obras que están acá, que van reflexionando a medida que van haciendo una reflexión primitiva en el sentido de prueba y error, de que se cae, la cubierta y pongo un puntal, y ese puntal gira y le pongo una diagonal. Y esa forma tan básica de, ¿cómo se llama?, de operar de alguna u otra manera, también no es que yo haya construido ahí, pero yo trabajo de esa manera. Después están el efecto de acción sobre algo. Lo comentábamos ayer y cuando estamos en un lugar, en una ciudad o en un paisaje que está desarquitecturizado, cualquier elemento de arquitectura que pueda llegar a ese lugar tiene un efecto de acción cultural sobre eso. De alguna manera comienza a civilizar el lugar. Y esa responsabilidad también de una u otra manera se asume cuando tienes un cliente que no sabe lo que quiere, que no sabe lo que es arquitectura, y aunque no lo sepa nunca que lo tuvo, tú se lo tienes que dar. Ese efecto de acción, que se quiera o no, tenemos que tenerlo. La acción también de la actitud con la que se enfrentan los proyectos, que es un poco lo que yo les contaba que pasa como con esas obras. Y por último, la acción en el sentido de como películas de acción. Cuando sales de este lugar, que es un lugar que es como un laboratorio, donde has sacado bastantes factores de la realidad para poder desarrollar proyectos, cuando sales afuera, lo que se libra afuera es una batalla, es una película de acción. Y estar conscientes de eso, creo que siempre está la duda de que si eso se tiene que presentar o no en la escuela o no, como sea. Cuando estás afuera se libra una batalla y hay que generar músculos para poder seguir adelante a pesar de estar en medio de esa batalla. En ese sentido, puedo decirles que lo que yo he hecho finalmente se podría decir que es una supervivencia autoimpuesta. En el sentido de que podría yo, saliendo de la escuela, haber trabajado en una oficina de arquitectura en Santiago, que es donde están las oficinas de arquitectura, o podría haber trabajado en una empresa constructora, en una inmobiliaria, todo en Santiago, y quedarse en Linares, que no pasa nada, que no hay nada. Y tratar de hacer arquitectura ahí era un poco loco y se transformaba en una cosa de supervivencia, que además era autoimpuesta, nadie me la impuso, nadie me obligó. Entonces, después de tanta palabra que espero hayan entendido algo, vamos a lo que vinimos y a mostrar las obras. Van a ser 5 obras que territorialmente, Talca está ahí arriba, Linares está a 50 kilómetros, Linares es una ciudad de 80.000 personas que si ocupamos todo, no sé dónde dejé el puntero, aquí está. Si Puerto son 250.000 personas y cuando ampliamos llegamos a 2.400.000, Linares son 80.000 y cuando ampliamos llegamos a 100.000. Es una ciudad pequeña, para Latinoamérica una ciudad de 80.000 personas es como para ustedes una ciudad de 1.500 personas. Casi no es ciudad, quiero que se puedan entender esos paralelos con lo que se tiene acá. La primera obra es La Casa Quiñe, que es un poco de lo que hablaba Marco. Y por suerte me quedé con la hoja del encargo. Este es el encargo que me llega, con el que me encuentro yo. En el fondo,
yo tenía que, el cliente me pide hacer esta casa. Esta casa iba a ser una casa prefabricada en madera en la zona central. Y él me dice, pero si quieres me puedes dar una alternativa que cueste lo mismo que una casa prefabricada de madera. Para eso tenía 2 semanas para poder plantear una alternativa. Cuando tú recién sales y tú sabes que has estado 1 semestre, 4, 5 meses para desarrollar un buen proyecto, que te digan 2 semanas, esas 2 semanas pasan a ser parte importante del encargo, parte importante e informante del proyecto. Creo que uno de los mejores favores que me podrían haber hecho es haberme dicho, tienes 2 semanas. Y no hay tiempo para divagaciones, que es lo que hace que la casa sea sencilla y lo que puedan ver ustedes. Y en ese sentido, lo que pedía era una casa de aproximadamente 90 metros cuadrados en un terreno de 1 millón de metros cuadrados, que era la plantación donde se iba a poner esta casa. Ahí ya había una dicotomía importante de cómo se iban a manejar estos dos territorios. Era un terreno en el cual se tenía que ubicar una casa de 90 metros cuadrados, con lo cual... ¿Estoy hablando muy rápido? Ya. Con lo cual, una de las primeras cosas fue, si esto era un cultivo... Aquí no están todavía las 100 hectáreas, las 100 hectáreas llegarían hasta por acá. Y eso serían las 100 hectáreas de ese terreno. Lo primero fue ir al lugar y darse cuenta de lo pragmático que era la plantación y de la forma pragmática con la que una plantación se desarrolla y de qué manera esas lógicas se podían trasladar a una casa. Por lo tanto, eran estas lógicas donde ya no existe ese árbol que es como esférico, sino que son árboles planos, que permiten que pase un tractor más chico y pase más gente y haya una densidad mayor de plantación. Todas esas lógicas de alguna manera aparecen acá. Era maravilloso ver la cordillera detrás, pero en el lugar donde estaba la casa, aunque nos subiéramos a 3-4 metros, no veíamos la cordillera, pero bueno, estaba ahí, hay una presencia, esa presencia fantasmagórica de la cordillera siempre en Chile. Por lo tanto, la resolución fue muy sencilla, era casi como esto que se detesta de hacer casas sobre un cuaderno de matemáticas, era eso, ocupar una modulación muy sencilla, casi como jugar con un cubo de Rubik, organizar la planta de 9 cuadrados con 6 cuadrados interiores y 3 cuadrados que iban a ser una mediación entre interior y exterior, y de alguna manera levantar la cubierta, ya que la persona que iba a vivir acá era el técnico agrícola de la plantación, una persona que está viendo siempre a esta altura y a esta altura, está trabajando todo el día en eso, que cuando llega a la casa, ponerle ventanas hacia su oficina de trabajo parecía un poco ilógico, por lo tanto, queríamos meter otro paisaje dentro de la casa que no podía ser la cordillera, pero que sí podía ser el cielo. Entonces, esa persona que está todo el día así, cuando llega a la casa puede hacer al menos un trabajo con el cuello y mirar hacia arriba. Y eso es lo que parece. El que exista ladrillo y ese hormigón es la forma más básica con la que un obrero, porque ni siquiera hay una empresa constructora, un obrero sabe construir en Chile. Siempre esto está tiene revoque, pero para poder llegar a tener el precio de la casa prefabricada de madera, alcanzaba para el ladrillo y el hormigón. El hormigón no lo pedimos con ese chorreo para que se viera bello, es cómo se construye ya, y el detalle también no es más que eso. En alguna publicación me exigieron enviar el detalle de este lugar, del encuentro de la ventana con el hormigón, y se los envié. Y me respondieron, pero necesitamos el detalle, el escantillón, con todos los... Era eso, es una viga con 4 fierros y arriba un vidrio. No tiene más detalles que eso, porque no nos podemos permitir un detalle de mayor sofisticación. Vuelvo a decir, esto no es una cosa, esto no es una elección, sino es lo que nos permite y es con lo que tenemos y con lo que tenemos que trabajar.
Porque de alguna manera, si ustedes desde el 2007 en adelante han tenido que aprender a trabajar con la crisis, nosotros nacimos en crisis. Nosotros vivimos en crisis per se. Por lo tanto, lo que para ustedes es nuevo y han tenido que reacomodarse o acomodarse, para nosotros es la forma de trabajar habitual. Entonces aquí está esto de levantar la vista de una sola cubierta que va a entregar las aguas al centro. Siempre nos decían las aguas fuera, las aguas fuera, las aguas fuera en la escuela, y la primera obra que hago, estando todavía en la escuela, las aguas adentro. Bueno, no pasa nada. Las aguas están adentro y salen perfecto hacia afuera. Es una cubierta que cubre los 9 cuadrados. Aparecen esos cuadrados que están hacia afuera, que de alguna manera median entre lo que está adentro y afuera. Son extensiones que en Chile se ocupan muchísimo, esos espacios intermedios entre el interior y el exterior. Es una casa de 3 por 3 metros cuadrados. Hay una racionalidad tanto en los materiales como en las medidas. Nosotros no podemos permitirnos más de 3 por 3, pero sin embargo, con algunas lógicas espaciales sí podemos hacer que esos 3 metros por 3 metros interiores de alguna manera se fuguen y hagan que esto tenga, al menos espacialmente, una cosa un poco mayor. Esos moldajes de acá que están cortando el hormigón son los moldajes que se usaron en los pilares y en las vigas. El cliente me exigió que de todas maneras pusiera una ventana a esta altura. Yo no quería ninguna ventana, pero bueno, algo hay que transar con el cliente. Ya había transado mucho él, era hora que transara yo. Aparecen ventanas bajo eso. La segunda obra, lo que se encarga es a esta casa, que era una casa de ejercicios en la precordillera de Chile, hacer una ampliación de un salón, era un recinto. O sea, estamos acostumbrados y siempre quisiéramos tener un programa exquisito, complejo, de relaciones. Aquí era un solo recinto con el cual tenía que hacer crecer una casa que además era neocolonial de los años 80, era una cosa que tú no quisieras de verdad ampliar. Entonces lo primero que aparece en este encargo es ir un poco más atrás del encargo. Los proyectos, ojalá se puedan entender, por mi parte, no comienzan en el encargo, sino empiezan un poco antes, de poder rearmar un encargo y hacerlo de verdad atractivo. De lo contrario es como para matarse. Y en ese sentido lo que se propone es sacar ese recinto de acá y hacer ese mono recinto, llevarlo fuera, de tal manera de conquistar un paisaje que hasta este minuto no estaba conquistado. Esta era una casa muy introspectiva en un terreno maravilloso que no tenía nada que ver con el lugar. Por lo tanto, esto de alguna manera trataba de conquistar esto que es un cajón de río. Entonces se saca esa ampliación y se lleva al borde del río. Este es el río, cuando tiene crecida llega hasta acá. Un cajón que viene cerros desde aquí, río, y vuelve a ser cerros hacia allá. Por lo tanto, ese mono recinto, en el desarrollo del proyecto nos dicen sí, pero ese salón tiene que a veces funcionar como capilla también. Eso también nos ayuda a darle un poco más de atractivo al encargo, y lo que se hace con ese mono recinto en corte es poder generar diferentes instancias. Una instancia previa que trata de tomar la escala de los cerros y darle un poco, de alguna manera, dialogar entre esa escala de cerros, de territorio inmenso, con la escala humana antes de entrar al pabellón. Esto que de alguna manera tiene que ver con lo celestial, traer ese cielo de acá, la luz de acá, meterla acá. Y después salir hacia afuera, no terminar ahí, sino que salir ahí a balconarse sobre el río, que es esto de acá. Después vamos a ver
esas puertas que se abren, se cierran y cambian de una u otra manera, de tal manera de hacer un monorrecinto que tenga diferentes formas de usarse y que tenga sea un poco más atractivo. Entonces, aquí está algo que siempre es como mentiroso, lo hablábamos ayer, que en los concursos siempre se ponen estos esquemas como si uno pensara linealmente, así. Pero nunca, por lo menos yo, y quizás eso es por una deficiencia mía, pero jamás he hecho un proyecto con esa linealidad. Siempre ha sido de prueba y error, de ir equivocándome, de procesos imperfectos que van adelante, que van atrás. La capilla estaba emplazada al revés. Hasta cuando llegamos a la obra, conocíamos el lugar, lo conocíamos de siempre, hasta que llegamos al lugar y nos damos cuenta cuando estamos trazando que la podíamos dar vuelta y poner el balcón hacia atrás y quedaba espectacular. No fue una decisión como se ve acá que casi la hubiésemos tomado desde el principio y nada. Pero sí, estas cosas sirven para explicar hacia atrás de manera lineal un proceso y poder entender cuáles fueron esas decisiones, imperfectas o no, que se fueron tomando en el desarrollo del proyecto. El material son pilotes de acero, una losa de hormigón y una estructura de madera que para Chile tener 8 metros de luz en un recinto hecho con madera es un lujo, porque así como yo les hablaba que la geografía nos define, lo que a nosotros nos define no es la historia, tenemos una historia muy corta, lo que nos define es la geografía, de alguna manera, nos define en todos los sentidos. En este minuto Chile se está incendiando, se incendian los bosques, tenemos terremotos, tenemos maremotos, tenemos aluviones, tenemos volcanes, y volcanes de arriba hasta abajo, no es que uno o dos, sino todo eso. Entonces es una geografía, una relación con la geografía de bastante fricción, es una geografía que nos recuerda cada rato no solamente una presencia paisajística, sino recordarnos a cada rato que está ahí, que está viva. Por lo tanto, a partir de los terremotos, tener esa estructura parecía ya un lujo. También decir que esta obra la construí, es la única obra que he construido yo, en el sentido de dirigir la obra. Era el 2009-2010, la crisis ya había llegado a Chile, entonces un país con crisis, más una crisis mundial, no había nada de trabajo, por lo tanto me podía dar el lujo de gratuitamente dirigir una obra, porque en el fondo me ayudaba a pasar el rato y que la vida no fuera tan fome. Por eso fue la única obra, pero que sí, de alguna manera, determinó el poder tener una relación mucho más directa para cuando yo estoy dibujando algo, el hecho de poder haber estado construyendo esto, saber cómo pesa, cómo meto cómo va a meter el ladrillo, la sierra, el maestro cuando estás pensando en un detalle, creo que eso le entrega otra dimensión al proyectar. Y eso creo que es una bonita pasada que biográficamente cuando estás partiendo, comenzando, tener una experiencia en la construcción creo que es valorable. Ahí se ven un poco los cerramientos móviles que van a salir hacia afuera y van a abrir el pabellón completo, casi parece un tubo. Las fotografías las he hecho yo, por lo tanto son fotografías un poco autorreferenciales, están mostrando la obra. No son fotografías que muestren tal cual se ve en el lugar, porque tener una capilla negra en medio del paisaje hace que desaparezca. Cualquier otro color la hacía aparecer demasiado. El negro también es una pintura muy barata que tenemos en Chile, que es muy tóxica, pero que protege la madera por largos años y hace que sea también más económico el tratamiento cada 2 años de la madera. Entonces aquí podemos ver por el otro lado, como se llega por ese camino, la forma de acceder. Las diferentes puertas que se hicieron, que de alguna manera van ayudando a este monorrecinto que tenga diferentes instancias, que sea un poco más atractivo. Y la decisión final, que es una decisión que no se tomó en el desarrollo del proyecto, sino una semana antes de la inauguración, fue poner al otro lado del río una cruz,
que de alguna manera intensificaba esta relación que nosotros queríamos tener con el territorio, al punto de que el día de la inauguración, una persona que en lo absoluto era arquitecto, daba las gracias de tener la capilla más grande del mundo. Entonces, que una persona que no sabe nada de arquitectura esté haciendo una observación que de alguna u otra manera es arquitectónica, es que se hizo bien el trabajo, entre comillas. El siguiente edificio es el 2010 con el terremoto, es en un colegio, esta es la Plaza de Armas de Linares, la Catedral de Linares. Este es un colegio bastante grande, es la mitad de una manzana, y esa esquina resultó gravemente dañada. Por lo tanto, apareció la opción de tomar fondos del gobierno y ver esta necesidad de esta reconstrucción del colegio y plantear un proyecto con el cual yo buscaba tanto el financiamiento. Yo le decía al colegio, yo te gestiono el financiamiento, tú me das el proyecto directamente a mí, porque el financiamiento se gestionaba con un proyecto. Y en el momento en que le decían, sí, tienes financiamiento, me pagaba a mí. Si decían no, no me pagaban a mí. Esa ha sido una de las formas de llegar a poder hacer arquitectura acá. Entonces, de nuevo, el encargo lo tenía que hacer yo. No había un programa definido, pero sí la oportunidad de entender cómo funcionaba el colegio completo de 6.500, 7.000 metros cuadrados y ver de qué manera lo reordenamos, pero solo con un edificio de 700 metros cuadrados. Era un poco ambicioso, pero de alguna manera sí se podía hacer. Y lo que se hace es llevar todas las oficinas que estaban dispersas con este crecimiento inorgánico que había tenido el colegio en su desarrollo, todas las oficinas, salas de profesores, administrativas. Es un virus chileno. Exportación no tradicional. Todas las oficinas, oficinas de profesores, de psicólogos, de profesionales, la oficina de cobranza, la oficina ecónomo, todos estaban dispersos, se concentraron acá y se reubicaron y los otros espacios se redestinaron, de tal manera de poder hacer que ese edificio pudiera tener una condición mucho más cívica, entendiendo que era el edificio que enfrentaba la Plaza de Armas de Linares. El edificio anterior era este, donde tú tenías un acceso, el acceso principal del colegio era un acceso lateral con 3 gradas y pasabas por un pasillo estrecho hacia una sala previa. Era algo extraño. Y esto está enfrentando esto que yo creo que es una de las cosas más bonitas de Linares, la Plaza de Armas, que tiene ese tipo de árboles. Este es un antecedente, esto es el edificio como estaba, esta era la capilla, que es como el corazón del colegio, pero sin embargo, para poder acceder a ella, venías del patio, entrabas a una pequeña sala, un pasillo, después entrabas de lado y hacia acá estaba la capilla. No tenía ninguna relación ni con el acceso y una pésima relación también con el lugar. Esto de ser ambicioso, que podría ser negativo, creo que quitándole la moralidad que pueda tener, se puede volver. Creo que yo soy ambicioso y soy oportunista. Podría sonar mal, pero si hay alguna oportunidad de cargar de contenido el encargo, creo que hay que aprovecharlo y ponerlo a tu favor. Cuando todo el resto de las cosas pueden estar en tu contra, poner a tu favor este otro tipo de condiciones creo que ayuda a cargar de sentido el proyecto. Con lo cual, aquí yo voy a hacer un poco de pornografía arquitectónica y voy a mostrar los verdaderos croquis con los que por lo menos yo trabajo, y es empezar a dibujar encima de las plantas actuales. Una cosa importante acá era que se unía el patio del colegio, que en el fondo es el espacio colectivo, el primer espacio colectivo donde muchas veces con el que crecimos, con el espacio colectivo de la ciudad. Eso era algo que parecía como bastante lógico de unir con el edificio, también ambicioso, por supuesto. También hacer que la capilla, de alguna manera, tuviera relación con ese acceso, que ese edificio de alguna manera lo relacionara a todas estas cosas.
para convencer a las monjitas, ¿se entiende monjita acá? Hermanas religiosas, sí, ya. Para convencer a las religiosas, esto es una anécdota, perdonen el paréntesis, pero eran religiosas de María Auxiliadora y ellas tienen 3 lemas. Uno es que las niñas, las estudiantes, se tienen que relacionar con Dios. Lo segundo, que se tienen que relacionar con la sociedad. Y lo tercero es que tienen que ser buenas amigas, buenas personas entre ellas. Entonces nosotros les dijimos que el edificio iba a relacionarlas con Dios, las iba a relacionar entre patio y plaza con la ciudad, y todo lo que se concentrara acá, que iba a generar un edificio cívico, las relacionaba entre ellas. Y esa fue una forma como de traducir lo que era religioso a lo que era arquitectónico y que nos dijera, sí, puede ser, puede ser. Sigo adelante, este atravieso empezaba a ser un poco complejo porque sí o sí no era lo que se pedía y habían recintos que teníamos que poner en ese lugar, esa relación se quería tener. Algo que no les dije, y es que Linares, casi todas las ciudades de Chile están con damero, con ajedrez, son cuadradas, pero Linares es la única ciudad donde la cuadra no es cuadrada. Tiene ángulo obtuso y agudo en las esquinas. Por lo tanto, los encuentros de los pabellones no son encuentros en 90 grados. El separar eso también nos ayudaba a desmaterializar la esquina y de alguna manera asumir el defecto. Aquí empiezan a aparecer muchos ángulos para ver de qué manera podíamos controlar ese descalce, el encuentro de tantas cosas que iban a llegar al edificio. El segundo piso, siempre estos renders que van de alguna manera corroborando lo que se va pensando en la planta. Nunca he podido hacer una resolución solo en planta. Miralles, que me parece fantástico, pensaba en planta y eso yo no lo he logrado entender nunca. Siempre me imaginé que sus proyectos primero eran maqueta y corte, pero sin embargo él en alguna entrevista dijo, yo pienso en planta. Para mí sería imposible, si yo no estoy haciendo ese paralelo, no logro entender y dimensionar espacialmente algo. Aquí empieza, cuando aparece un timbre es porque ya la idea está como va bien. Las anteriores eran cosas que de alguna manera no nos convencían, y cuando empieza a convencer un poco más, aparece ese timbre como, ok, vamos. Un poco más de divagaciones, en algún minuto de mucha ingenuidad pensamos en vidrios curvos, ni siquiera con suerte podemos poner vidrio, entonces vidrio curvo imposible, pero bueno, es parte de la forma en la que se iba a hacer la esquina, cómo llegaban esos volúmenes a la esquina, que empieza como aquí, empieza a aparecer de nuevo y eso finalmente con lo que se trabaja. Una doble altura que finalmente va a atravesar el edificio completo y va a llegar hacia el patio. Ya el acceso no está acá, sino que está enfrentando la plaza. Aquí aparece un ámbito previo también de poder manejar esa escala de la ciudad con la escala que después va a ser del colegio. Los materiales, no solamente que me fascine el hormigón visto, sino que no tenemos el dinero para poder hacer ese colegio, poner revoque y poner pintura, ya nos quedamos sin presupuesto. Esto no es acero Corten, es lata oxidada, es acero oxidado. En los colegios, uno de los ítems más altos de cada año es la pintura. Entonces, que esto no se tenga que pintar ya era un plus para que las religiosas aceptaran este tipo de materiales. Perdón. Entonces aquí se ve ese espacio, acá está el acceso, por acá el acceso, ese espacio en doble altura que tiene esa iluminación por arriba, que este corredor central de alguna manera iba a ser muy oscuro y aparece las ventanas de arriba iluminándolo. Esto es algo por el hecho de ser pobre, creo que siempre hemos querido, no pobre, pero que no tenemos los recursos de hacer esto, si no los salones van a ser más chicos, más escuelas.
creo que siempre hay esa ambición de hagamos lo que se vea, que se sienta más grande de lo que es. Y esas cosas de poder trabajar con el vidrio, mediante que el límite de ese recinto no sea este vidrio, sino que sea la pared del frente, de alguna manera tiene que ver también con eso. Después de que atraviesa el colegio, por acá llega al patio. Ahí está la relación de cómo el patio de alguna manera entra en el edificio con los reflejos. Vuelve a aparecer, aquí se entiende un poco mejor la doble altura. Solamente cuando hay estructura de acero aparece un revestimiento, pero también es un revestimiento, entre comillas, noble, es madera de pino, es la madera más barata en Chile, pintada un poco blanco, con pintura diluida, de tal manera de ocupar un costo menor para que fuera un proyecto elegible por el gobierno. Entonces los materiales son lo que son. Primero porque me gusta, no podría decirle porque estoy obligado, me gusta, y en segundo lugar porque también nos ayuda a bajar los costos. Los proyectos siempre van a ser con un muro de 15 centímetros. Nunca he dibujado, nunca he dibujado un muro de más de 15 centímetros, es lo que nos permite el dinero con el que trabajamos. Ahí aparece la doble altura. Y como era un colegio religioso, ellas necesitaban poner una imagen de la Virgen, entonces la ponemos detrás del vidrio, que también es como fantasmagórico, pero pasó a ser como una gruta urbana, porque es una gruta, son esas cosas chiquititas con una Virgen pequeñita. Esta es una gruta, pero de escala de la ciudad. ¿Cómo voy de tiempo? Sí, ya. Aquí se ve insistir sobre cómo los recintos se fugan, salen del recinto a pesar de no tener muchos recursos para poder hacer otro tipo de recursos arquitectónicos, valga la redundancia. Entender que ahí yo estoy adentro del colegio, sin embargo la plaza de armas está de alguna manera dentro del colegio, que es un poco lo que se ve acá. El tercer edificio es un edificio de ciencia y tecnología. Que yo diga que un edificio de ciencia y tecnología vuelve a ser ambicioso de mi parte, por lo que les voy a contar a continuación. Esto tampoco es un encargo directo, sino lo que a mí se me encarga es de este colegio que está acá. El colegio anterior está aquí. El colegio, aquí se puede entender lo escueto del mercado arquitectónico, o sea, aquí están casi todos los encargos. El colegio me pide que yo haga un levantamiento normativo. Un levantamiento normativo significaba un colegio, dibujarlo por completo y ver que las ventanas cumplieran el alto permitido por la norma, que la superficie fuera la permitida por la norma, que la iluminación, la ventilación y todas esas cosas permitidas por la norma. Un encargo que cualquiera quisiera evitar y no hacer. Pero sin embargo, en ese encargo se sientan las bases de lo que después va a ser el proyecto definitivo. Este es el colegio, está construido hasta ahí y hasta acá. Un muy buen edificio del movimiento moderno en Chile, con una pintura elegida por el colegio. Un edificio que después se construye, que no tiene ninguna relación con esto, no se conectan ni siquiera las circulaciones. Y después esta prótesis que parece que es con lo que trabajo yo. Lo que se definió en el estudio normativo era que faltaban 4 recintos para que el colegio cumpliera con la normativa acababilidad en Chile. Esos 4 recintos podían ser aulas o laboratorios. Y actualmente los laboratorios en ese momento trabajaban en este lugar, que eran pequeños, por lo tanto tenías física o laboratorio de química con gases en recintos muy pequeños, con poca ventilación, con poca iluminación. Tenían los recintos de computadores, de laboratorios de computación, en recintos que eran de aulas, por lo tanto la habitabilidad era bastante horrible. Y junto con eso,
era bastante más atractivo hacer 4 laboratorios que hacer 4 aulas. Ya habíamos hecho monorecintos y estaba bien. Ahora queríamos hacer algo que fuera más atractivo y hacer 4 recintos de laboratorio era bastante más simpático. Con lo cual, el proyecto se tiene que hacer cargo de poder dotar de un ascensor, que es esto que aparece acá, al edificio del lado, que no tenía ascensor y que tenía que tener ascensor por normativa. Por lo tanto, también este edificio con 4 recintos tenía que llegar a tener 3 pisos para poder darle una circulación vertical al edificio del lado. Cuestiones que uno se quisiera evitar, pero que sin embargo pasan a ser parte y nos ayudan también a poder defender una idea como esta, que fue hacer los 2 recintos de computación en esta primera planta y los 2 recintos de biología, física y química en 2 plantas poniéndolo uno sobre otro, de tal manera que tuvieran el máximo de superficie expuesta al exterior, ventilación e iluminación adecuada. Por normativa no podíamos subir más allá de esto acá, por lo tanto bajamos con las gradas y tenemos a la misma altura, por lo tanto puede llegar una silla de ruedas a la primera tarima de arriba, que también eso lo exige la normativa. Y también diferenciar entre los 2 programas, que esto nunca lo habíamos pensado y yo lo había hecho, pero parecía pertinente que cada programa tuviera como su forma y también su materialidad. Con lo cual, aparece el volumen bajo de laboratorios de computación y de los laboratorios de ciencia y tecnología arriba. El que insista con esa chapa o lata, perdón, oxidada, es por un tema de costos, no es por un tema de gustos ni de nada más. Y la lata de arriba es zinc alum, no sé si acá se ocupa. ¿Zinc alum está bien? ¿O aluminio zinc? Lata acero zincado, algo parecido. Una lata de 0,5 milímetros de espesor. Entonces, se logran comunicar patios que antes no estaban comunicados al eliminar una bodega que estaba acá, tratar siempre de que el proyecto se haga cargo de más cosas de las que realmente un encargo podría haber pedido para poder también cargarlo en mayor sentido. Se genera esta instancia previa al acceso a los laboratorios de computación, que al ya tener una condición más de laboratorio y de ir hacia abajo y tener un espacio más amplio abajo para dar la clase, ya no solamente se ocupan como laboratorio de computación, sino de inglés. El ministerio hace las charlas y las conferencias, piden el permiso del colegio y se hacen en ese lugar. Por lo tanto, también hay una cosa de sustentar una idea no solo con que materialmente esté ajustado, sino con este otro tipo de poder meter a gente de afuera adentro del colegio cuando el colegio no se está ocupando. El interior de los laboratorios se ve de esta manera, es muy sencillo, es una caja de hormigón, tiene unas tremendas vigas para poder soportar el edificio de arriba, que el edificio de arriba está solamente puesto encima. Y la forma que tiene la cubierta, que puede sonar a muchos otros arquitectos, pero en el fondo lo que está haciendo es tapar esas vigas y poder cortar las ondas sonoras. Entonces aquí está la línea 0 de tierra y de ahí hacia abajo es una piscina, una alberca hacia abajo. Una luz que me llega de acá al computador para no tener radiación directa sobre la pantalla. Y estos laboratorios de arriba que al revés de lo que... Este era casi como trabajar al revés entre lo que pasaba arriba y lo que pasaba abajo. La estructura se va afuera, adentro queda trabajado ya de manera no masiva como el hormigón, sino a partir de panelería. Está todo cubierto con plancha de cubierta, que ahora la estamos poniendo en la muralla, por lo tanto es una plancha industrial muy barata. El hormigón está pulido, puede caer aceites químicos y funciona bien. La estructura sigue estando a la vista. Y este recubrimiento, que también decirle al director del colegio que íbamos a poner óxido en medio del patio era un poco contraproducente, pero son ideas que se defienden a partir de varias cuestiones.
ese acero era microperforado, por lo tanto permitía no tener que tener no tener que comprar cortinas, se llama así acá, no tener que comprar cortinas. En segundo lugar, en Chile roban mucho, por lo tanto si tenía ventanas iban a aparecer protecciones, se evitan las protecciones. En tercer lugar, el hecho que estuviera doblado se autoestructuraba, por lo tanto solo está tomado arriba y abajo, no tiene una segunda estructura. Adentro de eso hay hormigón, que al tener esta fachada ventilada no se sobrecalienta y no sobrecalienta los espacios interiores donde están los computadores ya elevando la temperatura. Y por último, no tienes que pintarlo cada un año, que es como se pinta en los colegios. Entonces, después de todas esas razones, una persona que no está pensando en estéticamente, formalmente, materialmente, te dice, bueno, ok, óxido en el colegio. Por último, y creo que este es como el último proyecto que se construye antes de que yo me venga a estudiar acá a Chile, y también es otra locura porque es la casa de mis suegros, que yo creo que eso ya tiene un valor per se. Y primero porque es la casa de mis suegros, segundo porque mi suegra quería una casa muy parecida a este tipo de casa y mi suegro quería una casa patronal, una casa colonial chilena. Casa colonial chilena que no cabe en 8 de estos terrenos. Él quería tener un corredor, poder caminar, a él le gustan los caballos y él quería tener eso en su casa. Entonces, en la casa de mis suegros yo tenía que tener una casa tradicional y una casa, una casa convencional y una casa colonial en una sola, y era la casa de mis suegros, en la cual yo tengo que ir a almorzar los días domingos, por lo tanto me encuentro con el cliente al menos una vez a la semana en la obra, ya terminada. Mi suegra quería ver este parque, que es un parque que recién se está plantando, todavía no tiene mucho atractivo, pero es un parque. La forma en la que se hacen las casas en Linares, por lo menos, y en Chile en general, es trabajar la casa y el patio. Y esos patios que son como lo que sobra, se hace la casa y después vemos dónde la ponemos en el terreno y lo que sobra es patio hacia adelante, patio hacia atrás y al lado para meter el auto. Y parecía bastante más simpático para esto de la ambición, hacer la casa grande, aunque fuera chica, pero que los patios también fueran recintos de la casa, o sea, que no hubiera patio-casa, sino que todos fueran recintos de la casa, los patios fueran más recintos. Perdona. Con eso ustedes van a ver la planta, cómo se disgrega. Los patios pasan a ser eso, acá hay otro patio. Y el corredor de mi suegro, que va en los 25, 27 metros que tiene la casa desde el acceso y termina acá, que es donde está la cocina. O sea, él iba a poder tener un acceso, por lo tanto aparecen esas vigas cada 60, 65 centímetros que van de lado a lado en la casa, que tratan de armar esa dimensión de la casa completa. Y ahí aparece la casa. Mi suegra quería una casa como esta. O sea, esas son las casas convencionales, que creo que se parecen a algunas casas que hay acá, pero ese es el lugar donde se hace arquitectura. Estos son nuestros márgenes de acción. Esa ventana no la calculamos bien y en verano se hipercalienta y mis suegros, los clientes, me lo recuerdan los días domingos, que se hipercalienta. Este es uno de los primeros recintos, el lugar donde se guarda el auto. Y después aparece la materialidad de ese corredor que va a entrar a la casa, va a traspasar la casa y va a pasar por cada una de las instancias. A pesar de que lo dije, lo proyecté yo, recién me di cuenta que el interior y el exterior tienen la misma terminación. Y eso de alguna manera ayuda a que cuando estás viviendo la casa, no sabes si estás en el patio o dentro de la casa o en los espacios más públicos o los más privados, si es que se puede hablar de público y privado. Ahí se entiende un poco más de cómo pasa ese corredor hacia adentro.
los recintos que eran más cerrados de baños aparecen de esa manera. Aquí sí había plata para revoque. Entonces aquí estoy en el exterior de la casa, mirando hacia el parque. Acá ya estoy en el interior. Acá estoy en otro interior y acá ya estoy afuera. Y siempre me va acompañando ese material que no sé si estoy dentro o fuera de la casa. Y aquí ya hay... Hace un par de días antes de venirme me pidieron fotografías de la casa, pero tal cual está. Esa es la decoración de mi suegra, las amarras de los caballos de mi suegro. Ese es uno de mis hijos. Y ahí se puede entender un poco más cómo aparece la casa, con las plantas de mi suegra. La Navidad que todavía no terminaba en Chile. Navidad donde el viejo pascuero, Papá Noel, está completamente vestido y 36 grados al sol pidiendo los deseos de los niños. El dormitorio, están los sombreros de andar a caballo de mi suegro, Y por último, finalmente, aquí está mi suegro, bajo su corredor, con el parque de telón de fondo, que era lo que pedía mi suegra, y está conversando, mientras conversa con su hija, yo, que fui el arquitecto, le saco una foto, y finalmente el Edipo de esa familia queda concretado. Y eso es. Muchas gracias.